El tema que queríamos hablar es de prácticas neopaganas. Yo quisiera iniciar poniendo el marco de referencia. El primer marco de referencia es que generalmente cuando hablamos de estos temas, generalmente nosotros partimos de hablar de personas que generalmente practican la brujería, la hechicería, ¿no? Y no es el marco que queremos partir. Nosotros queremos partir no de las personas que no creen en Cristo o de las personas que simplemente están alejadas de la fe y están de lleno practicando algún tipo de prácticas neopaganas. Por favor, si me ayudan, Carlos, y con el tema de las cámaras y del sonido, por favor. Entonces, no queríamos hablar de esto, sino que queríamos simple y llanamente iniciar hablando acerca de lo que nosotros muchas veces, si me permiten, déjenme ver, ahora sí. Gracias, Carlos. Entonces, lo que queríamos hablar era de cómo estas prácticas neopaganas han ido penetrando en diversos ámbitos de nuestra fe, que a veces nos sorprende. Hay sacerdotes que cuando hablan de esto, efectivamente empiezan diciendo que hay gente que va a la misa, practica novenas, hace oración, reza el rosario, incluso comulga. Sin embargo, va al brujo, va a verse la suerte, practica la superstición. Entonces, eso tiene una connotación que pienso que es lo que queremos abarcar en esta charla. No nos enfoquemos tanto en aquel brujo que vive cerca de nuestra casa o aquel santero. Ya ellos tomaron su decisión y efectivamente habrá que evangelizarlos. Lo que queremos hablar nosotros es cómo esto ha penetrado en personas que se llaman católicos bautizados, que dicen seguir su fe y que efectivamente están... hay un micrófono abierto, por favor. Y que efectivamente entonces tienen... ¿por qué se penetra? Bueno, esto parte de una crisis mucho más antigua. Son crisis que se van dando a lo largo de la historia de la salvación y la historia de nuestra fe. Recuerden que primero con la reforma protestante se da una primera crisis. En esta primera crisis se habla de iglesia no, Cristo sí, ¿no? El protestantismo dice iglesia no, Jesucristo sí. Yo tengo una relación personal con Jesucristo. Esta es la primera crisis que se da. Después, posteriormente, desde el punto de vista histórico, después viene la Ilustración y se da otra crisis. Y es la crisis de la Ilustración donde dicen Cristo no, Dios sí. Pero no el Dios revelado por la Biblia, sino un Dios en términos generales. A eso se le llama deísmo. Es la gente que habla de un Dios, pero el Dios del musulmán, el del budista, del cualquier otra religión, es el mismo Dios para todos. Entonces, y después ese deísmo dice Cristo no, o Cristo sí, pero como uno más, igual a Buda, igual a Mahoma, igual a cualquier otro personaje religioso o fundante de religión, igual que Confucio, etcétera. Cristo es igual uno más, que vino a hablar de el Dios eterno que nos cubre a todos. Entonces, esa concepción de Dios sí, Cristo no, pero ojo, no el Dios de la revelación, sino un Dios filosófico, un Dios genérico, un Dios que nos abarca a todos y que le da lo mismo cualquier religión. Entonces, ahí las frases que muchas veces la gente románticamente adquiere, ¿no? Dice, lo que pasa es que al final de cuentas lo importante es Dios. El camino que usted tome, si es budista, si es musulmán, si es hinduista, si es a través de la meditación trascendental, la nueva era, no importa.
es un camino, pero al final todos vamos al mismo Dios o todos adoramos al mismo Dios. Y hay mucha gente que suspira cuando escucha eso. Ay, qué bello, eso es maravilloso. Y no se da cuenta que está efectivamente fuera de la doctrina cristiana. El otra crisis se da donde ya no es iglesia no, Cristo sí, después vino Cristo no, Dios sí, y finalmente dice Dios no, espiritualidad sí. Entonces, a partir de ahí es cuando usted escucha personajes connotados de los medios y que son con lo que hoy llaman influencer, que dicen que ellos no creen en ninguna religión, pero sí son espirituales. Yo practico una espiritualidad. Yo soy una persona muy espiritual. Así, ¿y qué religión? No, no tengo ninguna religión. Yo soy espiritual a seca. ¿Por qué? Porque esto parte de la premisa de que el hombre ya no necesita ni de la iglesia, ni de Cristo, ni de Dios, sino que debe autoiluminarse para poder, y la espiritualidad es la autoiluminación para entrar en comunión con un cosmos. Entonces ya Dios no es Dios el que creó el universo, sino es el cosmos. Es cuando hablamos de Dios, cuidado, muchas de esas personas que hablan de comunión con la tierra, la madre tierra, la comunión con los objetos, el amor a todo, que el hombre y los animales y las rocas, todos somos parte de un mismo sistema y pertenecemos a un mismo ser, por lo tanto nadie vale más que nada, y la espiritualidad en el fondo es descubrir e iluminarse y fusionarse con el cosmos, que es de dudar un poco del budismo, es la nueva espiritualidad. Entonces la gente dice que practica meditación, pero ¿medita qué? No se sabe, simplemente trata de cerrar los ojos, respirar y entrar en comunión con el cosmos. Entonces ya es el hombre o el ser humano con el universo. Entonces eso es Dios no, espiritualidad. Y a partir de esa crisis que van concatenándose, han llevado al hombre hoy día a revivir nuevamente ya, creyéndose espiritual, creyéndose que es una persona religiosa, creyéndose que es una persona que ama y sigue a Dios, a practicar la superstición. ¿Y por qué? Porque efectivamente parte del concepto de la superstición o de la brujería, magia, hechicería, no es otra cosa que la desviación del sentimiento religioso, dice el catecismo. Y vamos a desgranar estas palabras. ¿Qué significa la desviación del sentido religioso? ¿Qué ocurre? La palabra religión ha sido tergiversada por muchos, sobre todo por el movimiento protestante, y la devalúan diciendo que ellos dicen tienen una relación personal con Jesucristo sin religión. Sin embargo, etimológicamente la palabra religión indica el camino, el religar, el unirse, el camino por el cual el hombre busca unirse con lo que llamamos Dios o la divinidad o el ser supremo en términos generales. Entonces, todo camino, toda búsqueda de que el hombre se encuentre con lo que llamamos la divinidad es una religión. Entonces, partamos de esa premisa. Es una religión. Por eso hay cosas que no son religión. Por ejemplo, la nueva era no es una religión porque la nueva era no busca ligarnos con ninguna divinidad, simplemente es una corriente espiritual que trata de unirse el hombre con la creación, con el cosmos, ¿no? Por ejemplo, el budismo tampoco es una religión, ¿no?, en sí misma. Por ejemplo, pero los musulmanes sí practican una religión. Y los hinduistas también son una religión porque aunque tienen múltiples dioses, de alguna manera buscan unirse a un ser externo y superior. Lo que practicaban los griegos antiguamente también en religión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La religión se divide fundamentalmente en dos tipos. Tenemos la religión revelada y la religión no revelada. La religión revelada
es el camino que Dios hace para que el hombre se encuentre con él. Mientras que la religión no revelada es el camino que de buena fe y muchas veces oscuridad el hombre ha procurado hacerse para encontrarse con Dios, no sin tropiezos y sin problemas, en oscuridad. Y todo el resto de manifestaciones religiosas es lo que es una religión no revelada. ¿Cuál es la diferencia entre la religión revelada y la no revelada? Es que efectivamente la revelada encontramos un camino seguro para encontrarnos con Dios porque es la vía que Él creó para que nos encontremos con Él. De ahí porque Jesucristo dice que no hay otro camino para ir al Padre sino Él. Él es el único camino. No hay otro camino. Entonces, efectivamente, hay una enorme diferencia entre la religión revelada y la religión no revelada. Entonces, dentro de la religión revelada tenemos el judaísmo, que es el principio de la revelación, y la plenitud de esa revelación es el cristianismo, donde nos encontramos con Jesucristo y que nos dice la palabra que no habrá otra revelación después de Jesucristo. A partir de allí, entonces, ¿qué ocurre? Si la religión es el camino que buscamos, por el cual encontramos con Dios, la desviación del sentimiento religioso es cuando el hombre procura hacerse un camino para encontrarse con la divinidad o con los poderes divinos fuera del camino de la revelación, a sabienda, buscando domesticar significa dominar, manejar, como hacemos con un animal cuando lo educamos para que haga lo que queremos, domesticar supuestamente las fuerzas sobrehumanas, para decirlo así. Entonces, sí es una desviación porque el hombre naturalmente busca e intuye que él tiene un anhelo de grandeza y busca en su interior encontrarse con lo superior. Debe haber algo más grande que yo. Yo no me hice a mí mismo, yo no me crié, yo no hice lo que existe a mi alrededor. Debe haber un poder superior, debe haber algo por encima de mí, más grande que yo, que me hizo y que hizo todo lo que existe. Entonces, esa intuición natural del hombre es lo que hace que el hombre sea un hombre religioso, un hombre que busca fuera de sí. Eso es lo que llamamos trascender, salir de nosotros mismos para buscar a alguien por encima de nosotros que maneja todo y que es por encima de todo. De hecho, la palabra Dios, su origen etimológico significa eso. Es el que domina todo, el que lo maneja todo, el que guía todo, el que hizo todo. Esa es básicamente la etimología del nombre de Dios. A partir de allí, entonces el hombre, cuando tiene una desviación del sentimiento religioso, busca domesticar, manejar, controlar de alguna manera este poder, este ser, esto externo a mí que es más grande que yo, cosa que es ingenua, porque ¿cómo podríamos nosotros, siendo criaturas inferiores, pensar domesticar al superior, al más poderoso? Pero bueno, esa es la ingenuidad que muchas veces el ser humano tiene. Veamos el ejemplo típico de Éxodo 24, cuando el pueblo de Israel dice que se va a hacer un Dios, ¿no? ¿Por qué el pueblo de Israel decide hacerse un Dios? Porque cae en la superstición. Ellos empiezan a decir, bueno, el Dios que nos sacó de Egipto ya no está, pero tenemos que hacernos un Dios que nosotros creemos con nuestras manos, pero que podamos manejar a nuestro antojo. Y decirle a ese Dios, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, es casi como que yo me fabrico un Dios para decirle lo que ese Dios tiene que hacer. Entonces, en el fondo, lo que resuena aquí es el pecado original. Recuerden, el pecado original dice, la serpiente Adán y Eva serán como dioses. Y ya el hombre moderno, con las crisis que ha habido, que expliqué al inicio, ya no quiere ser como Dios, ya quiere ser superior, ya quiere crear a Dios, ya quiere hacerse un Dios para poder, ¿no? Poder dominar, controlar, manejar. Entonces, sí,
siempre que hablemos de la superstición, la magia, la hechicería, la desviación del sentimiento religioso, es ese concepto básico, fundamental, donde el hombre prescinde de la religión revelada para encontrarse con Dios, para buscarse otros caminos. Entonces, de allí que entonces, para poder crearse estos caminos, igual que ocurrió con el pueblo de Israel, empieza a atribuirle poder, capacidades a las cosas para poder manejarlo, porque yo tengo que tener un canal, un medio por el cual yo controlo las cosas. Entonces, dentro del ámbito, ¿no? Del ámbito cristiano, uno de los elementos más comunes y que el catecismo nos menciona, en el numeral 2117 dice así, del catecismo de la Iglesia Católica, dice, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son grave contraria a la virtud de la religión. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo el catecismo. La virtud de la religión es la virtud por el medio del cual el hombre de manera natural busca encontrarse con Dios. Pero todas las prácticas que pretenden domesticar supuestos poderes, aunque con el engaño de querer hacer el bien, entonces simplemente son graves y atentan contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué estas prácticas son tan graves? Algunos podrían decir, sí, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, pero fíjense, si se dan cuenta, todos esos pecados, aunque graves, atentan contra los otros 7 mandamientos de la ley de Dios que atentan contra el prójimo, y por atentar contra el prójimo, pecamos contra Dios. Sin embargo, los 3 primeros mandamientos que tienen que ver directamente con Dios, y sobre todo el primero, es un atentado directo contra la divinidad, contra nuestro Señor, contra Dios. Y estas prácticas atentan contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Es una confrontación directa, un desprecio directo a Dios mismo. Por ello, son tan graves y no tienen parvedad de materia. Es decir, no son aceptables ningún tipo de paliativo. El practicarla inmediatamente incurre en una ruptura con la relación con Dios. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque atenta contra la majestad de Dios. Nosotros, en vez de buscar al Dios que nos creó, al omnipotente, preferimos buscar la mediocridad, la pequeñez, la absolutamente nada de las cosas y de las criaturas en vez del creador para sustituirlo. Mientras que las criaturas, cuando pecan, buscando muchas veces la criatura cuando peca por adulterio, robo, mentira, lo que hace muchas veces por debilidad, por placer, por instinto de autosatisfacción. Sin embargo, en estas prácticas lo que se hace es una verdadera sustitución de Dios. Ya no es que el placer, el gusto, el vicio me domina y me deja llevar por las criaturas, sino que yo efectivamente quito a Dios para poner a otro. Entonces, ese es el primer punto. Es una grave idolatría, que ese es el punto de quitar a Dios para poner a otro. 2, otro aspecto relevante de este es que atenta contra la bondad de Dios. Es una desconfianza profunda en la providencia divina. Yo sé que Dios, yo sé lo mejor que es para mí y no Dios. 2, los otros seres son más buenos que Dios porque ellos me van a dar las cosas buenas que yo necesito y que Dios no me da.
Por lo tanto, es una grave, grave ofensa al amor de Dios. Es como cuando un hijo le dice a sus padres que lo quieren muchísimo, usted no quiere lo mejor para mí. Y dice el otro que está afuera, que posiblemente ni lo quiere, ni lo conoce bien, dice, él sí quiere el bien para mí. Esa grave ofensa que muchos hijos alguna vez hemos cometido con nuestros padres, cuando nuestros padres, cuando son buenos aquí en la tierra, son los que más nos quieren, pues es una ofensa al amor que nos tienen. Ya no solo nos dicen que nos echan en cara que no nos quieren, sino que además dice que nuestro amor es falso, es moneda falsa, es moneda sin valor y que tenemos segundas intenciones. Eso se lo hacemos nosotros a Dios cuando buscamos la superstición en vez de al Creador. Y finalmente, vimos la dignidad de Dios como divinidad, la majestad. Además, atacamos la bondad de Dios. Y en tercer lugar, hacemos la rebeldía de Satanás. No serviré. La rebelión de Satanás es que yo prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. No voy a obedecer, no voy a servir, no te considero alguien digno de por quien debo de ser. Yo voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. Y para eso, si tengo que usar otros dioses, otros medios, otra superstición, lo voy a hacer. En resumen, esa triada de ofensa a Dios es lo que hace tan pernicioso, grave y peligroso estas prácticas. Entonces, muchas veces, por eso, la iglesia condena de manera radical estas prácticas. Incluso dice, no se dejen engañar. No importa si usted cree que porque va a sanar a un hijo, va a sanar a un pariente, va a mejorar económicamente, todo el bien que usted piensa que va a obtener, no es más que un espejismo que lo va a hacer lanzarse al precipicio. Miren, por ejemplo, lo que dice el catecismo. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar al otro o recurren a la intervención de los demonios. Hay otra práctica, fíjense, otra práctica que la gente considera inofensiva. El llevar amuletos es también reprensible. Entonces, el espiritismo implica con frecuencia práctica adivinatoria o magia. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas, llamadas tradicionales, no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la crueldad del prójimo. Y aquí quiero nombrar rápidamente algunas prácticas que muchos católicos mencionan y que practican y que son burda superstición y que atentan contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Mucha gente, vamos a leer algunas de las más comunes, que es adivinación y esas cosas, pero yo quisiera poner algunas que son más sutiles y que muchas veces no nos percatamos. Usted no han visto nunca alguna persona que dice, oye, hace tiempo, la vez pasada, me torcí el tobillo, pero no me ha vuelto a pasar. No me ha vuelto a pasar y toco madera. ¿Y qué? La madera es su Dios. La madera lo va a proteger. La madera lo creó a usted o sostiene la existencia suya o determina si usted se quiebra un pie o no, o se muere. Entonces, ¿por qué toca la madera? Está ofendiendo a Dios. Toda la gloria sea para Dios. Siempre. Siempre. No me he vuelto a quebrar el pie. A bendito sea Dios. Y si me lo quiero porque Él quiere, bendito sea Dios. La gente le tiene miedo al gato negro, al pasar debajo de la escalera, le tiene miedo al mal de ojo, se pone trapos rojos, porque todo eso le atribuye poderes. Nosotros, el único escudo que tenemos es Dios. No tengas miedo, Israel.
El Dios que te creó, el Dios que te salvó, el Dios que te redimió, está contigo. Tú eres mío, dice el Señor. O sea, que tenemos que estar pensando qué otra cosa nos va a proteger. ¿Qué otra cosa? ¿A qué le tenemos miedo? Si usted tiene cualquier superstición, cualquier objeto, cualquier práctica, cualquier cosa, en el año nuevo comienzan a colgar cosas en las puertas. ¿Ah? ¿Acaso Dios, el que hizo el universo, no le va a proporcionar a usted la comida? Empiezan a confiar en los sueños más que en la oración. Empiezan a confiar en los adivinadores, en las cartas, más que en el Señor Todopoderoso. Es inaudito tal humillación que le hacemos al omnipotente cuando hacemos estas cosas. Es inaudito. No hay palabras para escribir tal monstruosidad. Y no solo eso, sino que esto trasciende también a la religiosidad. ¿Cuántas personas no han visto recetar oración? Que tal oración es poderosa. ¿Quién le ha dicho a usted que una oración es poderosa? El único poderoso es Dios. Y lo único que conmueve el amor de Dios es la fe. Dice el Señor, si tienen fe como un grano de mostaza, no si tienen oraciones poderosas. ¿Quién le ha dicho a usted que hay oraciones poderosas? Hay gente que dígame qué oración, qué novena poderosa. O practica esta, que esta me dio resultado. Como si estuviéramos repartiéndonos barajas. ¿Nosotros dominamos a Dios o nosotros estamos bajo el señorío del Señor? Nosotros podemos dominar a Dios con nuestras palabras, con nuestros actos, incluso con nuestras devociones. Eso es superstición barnizado de religión. La verdadera religión es aquella que busca unirse a Dios y tiene fe en su providencia. Tiene fe en lo que Él va a hacer de nuestras vidas. Confía en su amor, confía en su benevolencia, confía en que Él nos ama más allá de lo que nosotros entendemos. Ahora, voy a poner otro tipo de superstición. Va Oscar tiene Oscar una entrevista de trabajo y todos nosotros aquí, hermanos, vamos a decir, bueno, Oscar, buena vibra, buena vibra, buena vibra. ¿Buena vibra de qué? ¿Vibra que va a estar temblando de miedo? ¿Qué vibración produce qué? ¿Mm? ¿Qué vibración produce qué? Y la gente, cuando está en los juegos de fútbol, cuando está la gente que buena vibra. Cuando usted se esté muriendo, grite, buena vibra, buena vibra. Cuando esté en peligro de verdad, grite, que venga la buena vibra y me salve. O va a clamar al Señor para que lo venga a rescatar. Entonces, dejémonos de engañar. Rompamos con la superstición. Hay otra superstición perniciosa que también se está dando y que está entrando al catolicismo, que es la superstición protestante. Aquel que cree que Dios es amarrado, dominado por palabras. Señor, yo declaro, yo pacto y declaro, y tú tienes que hacer lo que yo te pido, porque tú lo prometiste. ¡Qué ignominia! Se me quedan el vocabulario sin palabras. ¡Qué barbaridad! Nosotros, pobres criaturas, y perdónenme si lo diga, miserables, vamos a amarrar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, o nosotros somos los que tenemos que hacer lo que Dios quiere. Ya no nos alegramos de que Dios ponga sus ojos en nosotros, sino que Dios tiene que hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y si no, voy a buscar el método, voy a pactar, voy a declaro que, y entonces hay católicos que empiezan ya a creer que eso es fe, que la fe es pensar que Dios va a hacer lo que yo digo porque yo tengo certeza de eso. ¿Quién ha dicho eso? Eso no es la fe. La fe es la confianza en el amor de Dios, de que pase lo que pase,
Dios está conmigo y que Dios quiere el bien de todos nosotros, a pesar de que las apariencias no lo den, a pesar de que no me guste lo que está pasando. Si yo soy fiel a Él y cumplo sus mandamientos, siempre el triunfo estará de mi lado. Aunque parezca fracaso del principio, como pasó con Cristo, lo humillaron, lo clavaron, pero el triunfo estuvo al final de él. Entonces, vemos el marco de lo que es la superstición con un barniz religioso. La gente tiene una camándula, que es lo que se usa para rezar el rosario en el carro, y piensa que eso lo va a proteger. Un San Cristóbal pegado, y eso lo va a proteger. Una oración en la cartera, y eso lo va a proteger. Miren, el catecismo llega a decir, y lo voy a leer en el numeral, dice el catecismo, dice, vamos a ver, aquí lo dice, que inclusive se cae en superstición cuando se utilizan las partes, aunque legítimas, con un sentimiento supersticioso. La religión, y de eso es que nosotros estamos hablando, ¿no? Porque dice el catecismo que está en contradicción con el honor y el respeto mezclado de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos poner nuestra fe en los sacramentales. La gente va y busca agua bendita y cree que porque trapea el agua con agua bendita o se echa agua bendita, o entonces ya. Le voy a decir qué es lo que pasa. Hemos perdido el sentido de nuestra fe. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y ese propósito se llama comunión. La unión del alma con Dios. El desposorio, la fusión de nosotros en el amor con Dios. En Jesucristo, y que Jesucristo en el Espíritu Santo con Dios Padre. Esa comunión, la devoción a la Virgen María, el rezo del rosario, la asistencia a la misa, los sacramentos, todos tienen ese propósito. Nosotros avanzar a quitar los obstáculos, porque la unión definitiva con Dios es la santidad. Porque cuando yo soy uno con Dios, ya yo quiero lo que Dios quiere, yo hago lo que Dios quiere, vivo como según Dios quiere, amo intensamente a Dios, porque Dios y yo somos uno. Mira lo que dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. De cuando nosotros tenemos cualquier sacramental o practicamos cualquier oración o devoción y no estamos buscando la unión con Dios, entonces estamos cayendo en superstición. Entonces yo estoy pensando que el objeto, ya sea la camándula, ya sea la medalla de San Benito, ya sea la medalla de la medalla milagrosa, la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que usted llame, ella por sí sola tiene poder y no lo tiene. No lo tiene. Solo Dios tiene poder. Y ese poder se activa en la medida que yo quiero unirme con Él. Miren, voy a aprovechar estos últimos 10 minutos que me queda para decirle algo. Muchos de nosotros olvidamos un texto bíblico. Cuando Jesucristo, cuando Jesucristo dice en Mateo 7:21, hay una frase importante que nosotros olvidamos. Si yo le preguntara a ustedes, ¿ustedes conocen a Dios? Probablemente me van a decir que sí. Sí, yo sé quién es Dios, o por lo menos lo que me ha revelado, yo he tenido alguna comunión con Él. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿ustedes reconocen a Dios? Sí. ¿Y Dios lo reconoce a ustedes como suyo?
Claro que sí, porque Dios es amor. Dios nos ama a todos, Dios nos reconoce a todos como sus hijos. Falso. Cuando Jesucristo dice en Mateo 7:21, dice que cuando se acercaron uno de ellos, dice que aquellos que no construyen la casa sobre roca somos como aquellos que construyen la casa sobre arena. Viene el viento, viene, se cae la lluvia y se cae la casa y es un gran destrozo. Y después dice, en aquellos días se acercarán uno y me dirán, pero Señor, nosotros predicamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y qué le dice Jesús? No los conozco. No los conozco. Qué sorpresa, ¿verdad? Personas, entonces, no se puede correr riesgo de que usted sea devota y que usted sea, rece el rosario y tenga la cruz de San Benito y tenga, y que Jesucristo diga, no los conozco. Sí, se puede dar. ¿Por qué? Porque posiblemente tenemos una fe de superstición, de que la cruz de San Benito me va a salvar, de que la imagen de la Virgen de Guadalupe me va a salvar, que el agua bendita me va a proteger y que voy a tener el Salmo 23 abierto porque eso me va a alejar todos los espíritus. Y al final lo que Jesucristo dice es la comunión. ¿Y la comunión en qué? En la obediencia. Si ustedes hacen mi voluntad, son mis amigos. Entonces, para yo hacerme conocer de Dios, no solo yo conocer a Dios, sino tengo que tener comunión con Él. Y no solo comunión en la unión espiritual, sino que la unión espiritual, que es la fe que da fruto en la obediencia. Entonces, yo estoy conociendo a Dios y Dios me reconoce a mí como suyo. Tú eres de los míos. Tú eres mío. Te protegeré como cosa mía. Entonces estamos viviendo una fe según la fe cristiana, no una fe basada en superstición que también empapa mucha de la espiritualidad que lamentablemente tenemos. Entonces, la gente practica muchas cosas, tiene muchas cosas, agarra la palma bendita, la doble, la pone en la puerta, pero ¿para qué? Usted se pregunta para qué lo tiene. Porque el objeto le va a traer algo. El objeto lo va a proteger de algo. O sea, su fe está puesta en un objeto, en una palma doblada. En ese tiene usted puesta su confianza. Entonces, es importante que veamos cómo la superstición nos aleja. Entonces, todo esto, la palabra de Dios lo llama, ¿sabe cómo lo llama? Una abominación. Y eso aparece en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Cuando entres en la tierra del Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen estas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni que practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros, o de espíritu, ni evocador de muertos, porque todo el que practique estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones, Él desposeerá a estos pueblos. Ahora, evidentemente, el diablo es mucho más sutil hoy. Prácticas neopaganas. Muchas veces. Bueno, él estaba hablando de que la gente de que. Muchas veces la gente pierde de vista de que el tentador, y por eso dije, la charla está dirigida más que todo al católico. Podemos hablar otro momento, si quieren, de todas las prácticas y las acciones que hacen las personas que no son católicas o que están totalmente alejadas de la iglesia y que se han entregado en las manos de la superstición. Pero yo quería en esta noche hablar a ustedes de la superstición a nivel de la fe, incluso de los protestantes y de los católicos, cómo el demonio ha logrado penetrarnos y cómo ha logrado hacer de que nosotros
en vez de confiar en Dios, confiemos en objetos. Porque así como a los católicos lo acusan de que confían en el agua bendita o confían en una palma bendita, los protestantes también confían en sus pactos, confían en sus diezmos. Creen que el diezmo, el dinero, va a amarrar a Dios, como si lo estuvieran comprando, que entre yo más diezmo, más Dios me tiene que dar, porque yo pacto con Él. Entonces, la verdadera espiritualidad del cristiano católico, es aquel que tiene la confianza que nos aparece en Romanos 8, 35, 37 y 39. Que no tiene que ver nada con no planificar, de no esperar, de no prepararse, sino que tiene que tener claro que nosotros como seres humanos hacemos todo lo que podemos como seres humanos hasta que le alcance la razón, el buen sentido, la inteligencia, nuestras capacidades para que las cosas salgan bien. Pero sabemos que hay cosas que definitivamente siempre van a salir de nuestro control y que no se trata de dominar las cosas para que salgan según mi voluntad y no se trata de creer que yo puedo dominar a Dios, sino que se trata de confiar en Él, de unirme a Él y pedirle que me dé la fuerza para aceptar su voluntad. Y aceptar la voluntad de Dios no significa estar pasivo acostado en una cama como si fuera un paralítico. Significa trabajar duro para conseguir las cosas, pero saber que las cosas se van a dar según Él quiera, siempre. Y cuando las cosas ocurren, cuando no me agradan, como yo no lo espero, tengo que pedir más oración para entender por qué Dios permitió eso y qué quiere Dios de eso. Esa es la vida del santo, esa es la vida del seguidor de Cristo. Dice San Pablo, y con esto termino la exposición. Romanos 8, 35, del 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Mire lo que dice Pablo. Pero en todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las presentes ni los